Hola, ¿cómo les va? Vamos a probar la propiedad que tienen las funciones convexas definidas en subconjuntos de R y que caen en R. La propiedad que tiene las pendientes es la que decíamos la vez pasada, que se toman X, Z y Y, tales que X es menor que Z y es menor que Y. Y tienen su función convexa F. Entonces se cumple que si ustedes llaman las coordenadas x', x f de x, y' igual a y, f de y, z' igual a z, f de z, entonces van a cumplir esta desigualdad. La pendiente rosa es menor o igual que la pendiente verde y la pendiente verde es menor o igual que la pendiente azul. Entonces vamos a hacer la cuenta y vamos a demostrar esto de acá, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a hacer la primera cuenta, ¿no? ¿Cuánto vale mx'? Entonces vamos a querer hacer aquí la demostración. Entonces mx', pues va a ser igual a qué cosa. Entonces lo voy a hacer un poco más grande para que quede mejor, ¿no? Esperen. Así, ¿no? Entonces demostración. Entonces mx', pues es igual a f de x, ¿no? De geometría analítica. F de z entre x menos z. Esa es la pendiente entre x' y z'. ¿Está bien? Entonces yo lo que quiero demostrar que esto es menor o igual que la pendiente a la otra, que sería f de x menos f de y entre x menos y, que es igual a m x', y'. ¿Está bien? Entonces eso es lo que queremos demostrar. Sería la primera desigualdad de acá. Bueno, pues vamos a hacer puros y solo sí. Demostrar esto es lo mismo que demostrar, pues, que si yo multiplico de ambos lados, ¿no? Este lo paso para acá y este lo paso para acá, entonces nos va a quedar x menos y por f de x menos f de z es menor o igual que f de x menos f de y por x, perdón, x menos z, ¿no? Entonces demostrar eso es lo mismo que demostrar esto. ¿Está bien? Bueno, entonces, pero pues vamos a escribir quién es z, ¿no? Z, al estar en medio de el segmento entre x y y, z se escribe como alfa x más beta y, ¿no? Lo voy a poner aquí como. Lo voy a poner aquí entre paréntesis como x es menor que z y es menor que y. X se escribe como una combinación de la forma alfa x, perdón, z. Z se escribe como alfa x más beta y con alfa beta mayor o igual que 0 y alfa más beta igual a 1. ¿Está bien? Entonces, demostrar esto de acá arriba es si solo si, pues le pongo, ¿no? ¿Cuánto vale x menos y, f de z, ¿no? Entonces x menos y por f de x menos, espera, por f de x menos f de alfa x más beta y, ¿no? Yo quiero que eso sea menor o igual que, ¿qué cosa? Que f de x menor o igual que f de x menos f de y por x menos z, que sería x menos alfa x más beta y, algo así. ¿Está bien? Pero esto de acá, pues hay que hacer la cuenta, es si solo si vamos a multiplicar todos los elementos de un lado con todos los elementos del otro, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, sí solo sí, sí solo sí, uy,
si solo si x, voy a multiplicar x por f de x, después x por f de alfa x más beta y, entonces x, f de x, menos x por f de alfa x más beta y, ¿no? Después con el y sería menos y, f de x más y, f de alfa x más beta y. Entonces esto es, si solo si esto de acá es menor o igual que, vamos a multiplicar el otro que sería f de x por x menos f de x por este de acá. Entonces nos va a quedar f de x por alfa x más beta y. Después sería menos f de x por x y el otro, ¿no? Menos f de y, perdón, f de y por x más f de y por alfa x más beta y. ¿Está bien? Entonces ahora lo que vamos a ver es que se cancela de ambos lados. Si se dan cuenta, vamos a ponerlo con color. Entonces, ¿qué se cancela? Pues este de acá, nada más, ¿no? Creo que ya no hay otro. ¿Y qué otra cosa nos va a quedar? Creo que es el único que se cancela, ¿verdad? Bueno, este nada más se cancela. Bueno, entonces esto sí, solo sí. Creo que no era necesario reescribir todo. A ver, espérenme. Entonces ahora lo que vamos a hacer es factorizar f de alfa x, fíjense. Voy a factorizar este y este. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Entonces va a quedar sí, solo sí, f de alfa x más beta y por y menos x. Así nos va a quedar, ¿no? Por y menos x de un lado. Menos, entonces si ya factorizamos estos dos, ¿cuál es el único que nos queda? Nos queda este de acá. Menos y por f de x. Entonces lo de arriba es pasa, sí, solo sí, pasa esto de acá. Este es menor o igual. Y de este lado, en realidad, lo único que vamos a hacer es, a ver, espérenme. Vamos a desarrollar este de acá. Entonces nos va a quedar algo así como menos f de x. También vamos a desarrollar esta multiplicación de acá. Entonces nos va a quedar menos f de x por alfa por x menos f de x por beta por y menos f de y por x más f de y por alfa x más f de y por beta y. ¿Está bien? Entonces nos va a quedar pues de esta manera. ¿Sí? Nos va a quedar todo ese chorizote, ¿no? Va a quedar f de x, alfa de x, f de x beta y menos f de x más f de x, f de y alfa x más f de y beta y. ¿Está bien? Entonces, este lo pasa. Ahora, esto es menor o igual, sí, solo sí. El de este lado lo dejamos igual, sí, solo sí. Nos va a quedar f de alfa x más beta y por y menos x. Lo dejamos solo y movemos para el otro lado este que queda acá. Entonces nos va a quedar, esto sí, solo sí. Esto es menor o igual que y. Como pasa del otro lado va a quedar para dar positivo. Este lo voy a mover, ¿no? Entonces va a quedar y por f de x menos f de x. Vamos a ponerlo así, ¿no? Menos alfa f de x por x, ¿no? Menos beta por f de x por y menos f de y por x, ¿no? Uy, espérame. Más f de y alfa más alfa por f de y por x más beta. Ya no cabe, entonces vamos a poner más beta por f de y por y. Entonces nos va a quedar ese chorizo enorme. ¿Está bien? Pero más allá de que nos quede ese chorizo enorme, lo que quiero es que nos demos cuenta que aquí hay un producto que está escondido. ¿Está bien? Fíjense, entonces lo que vamos a hacer
es, nos va a quedar, vamos a factorizar f de x, ¿de cuál? Espérenme, los voy a subrayar para que los vean. Entonces vamos a factorizar f de x, entonces este sería, y sería este de acá, y también sería este de acá, y ya nada más, ¿no? Entonces lo voy a poner, fíjense. Entonces esto es sí, solo sí pasa que f de alfa x, esto no le hemos hecho nada, en realidad ya vamos a dejar este así porque ahorita lo queremos voltear, entonces nos va a quedar algo así, fíjense. Entonces, esto es menor o igual que f de x por y menos alfa x menos beta y. Así nos va a quedar, ¿no? Bueno, entonces, aquí el otro nos va a quedar. ¿Qué es lo que quiero hacer con los otros? Ahora quiero ver cuáles son los que... Creo que me falta uno. A ver, espérenme, porque es... Este es y, f de x beta, y este. A ver, espérenme, f de y. Espérenme. A ver, entonces aquí lo estoy factorizando mal. Aquí es que hay un truco que hay que hacer. Fíjense. Entonces, no vamos a factorizar este de acá. Estos dos los vamos a juntar. Y vamos a juntar estos dos f de y. Uy, no pinta. Ah, es que están en coma. Espera. Entonces vamos a pintar este de acá. Entonces vamos a factorizarlos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Fíjense. Nos va a quedar, si ustedes factorizan los f de x, nos va a quedar así como f de x por y menos beta y, así, ¿no? Estos serían los rosas. Luego más, vamos a factorizar el f de y, más f de y por, ¿y qué nos va a quedar? Nada más estos de acá, entonces nos va a quedar, si factorizamos esos dos, nos va a quedar menos x, ¿sí? Más alfa x, nos va a quedar así. ¿Y cuáles son los que sobran? Sobran estos dos y estos dos. Menos alfa f de x por x más beta, vamos a ponerlo de este lado, más beta f de y por y. ¿Está bien? Entonces son los que quedan. Entonces fíjense, vamos a factorizar esto de acá. Entonces esto es sí, solo sí. Ahora los y y los x. F de alfa x más beta y por y menos x es menor o igual que f de x por y por 1 menos beta. ¿Está bien? Entonces va a quedar así. Más f de y. Más f de y aquí nos va a quedar, si factorizamos. Fíjense, voy a factorizar menos x. Menos x por 1 menos alfa. Si lo factorizo, ahorita vamos a ver para qué. Nos va a quedar aquí menos f de x, estos de acá, que faltan. Y este de acá, ¿no? Entonces nos va a quedar menos alfa por f de x por x, hoy más beta por f de y por y, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero ver con esto de acá? Como alfa más beta es igual a 1, entonces va a quedar lo siguiente. Es menor o igual que f de x. Aquí nos va a quedar, lo voy a cambiar, ¿no? 1 menos beta. Entonces aquí lo voy a poner alfa más beta es igual a 1. Entonces nos va a quedar 1 menos beta es alfa. Alfa por y más f de y por menos x. 1 menos alfa es beta
por beta, ¿no? Entonces nos va a quedar así, o bueno, lo pongo así. O lo pongo ya con signo, bueno, vamos a poner menos x por beta, ¿no? Menos alfa por f de x por x más beta por f de y por y. Así nos va a quedar, ¿no? Esto de acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darnos cuenta que lo que nos quedó acá es en realidad el siguiente producto. Fíjense, esto pasa si solo si nos va a quedar f de alfa x más beta y por y menos x y nos va a quedar, fíjense, voy a anotar el producto que quiero y vamos a verificar que están todos los elementos. Alfa f de x más beta f de y, así, ¿no? Vamos a ver, tenemos, este menos está muy feo, ¿no? Entonces nos va a quedar algo así. Nos va a quedar y por alfa de x, aquí está, alfa por f de x, y por beta f de y es este, menos x alfa f de x es este, menos x beta f de y es este. Entonces nos quedó. Pero entonces aquí esto va a ser cierto si solo si, como y menos x es menor que 0, ¿no? Porque recuerden que x es mayor que y es mayor que x, entonces y menos x es menor que 0. Entonces cuando cancelemos esta de acá, ¿no? Lo voy a poner así con rojo punteado, ¿no? Si ustedes cancelan esto de acá, pues ¿qué les va a quedar, no? Pues les va a quedar que esto es sí, solo sí, se va a voltear, ¿no? A ver, espérenme, sí, solo sí. Ah, no, perdón, no, ¿cuál es? No es mayor que 0. Este es mayor que 0. Estoy mal, se me pasó. Y menos x es mayor que 0. Porque y es... Voy a ponerle acá, ¿no? Si solo si x es menor que y. Entonces y menos x es mayor que 0. Entonces cuando cancelan este de acá, ¿qué nos va a quedar? Si esto pasa así, solo si f de alfa x... Ay, perdón, aquí me falló, ¿eh? Aquí es beta y. Lo voy a poner más beta y. Entonces, si ustedes lo cancelan, les va a quedar f de alfa x. Esto es menor o igual que alfa por f de x más beta por f de y. Esto último es cierto. Es cierto. Pues f es convexa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, como la función es convexa, se cumple esto de acá. Y si se cumple esto de acá, como todos los pasos son revertibles, se va a cumplir esto de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces vas a ponerle, entonces vale lo de las pendientes. Entonces vale que mx'z' va a ser menor o igual que mx'y'. Ser menor o igual que mx', y', ¿sí? Y la otra desigualdad es análoga. Ya no lo vamos a hacer análogamente, porque son casi las mismas cuentas, nada más hay que hacerla. Análogamente, mx', y' es menor o igual que la que falta, ¿no? ¿Cuál es la que falta? mz', y'. mz', y', ¿no? Y ya estaría. La demostración de que en una función convexa, que está definida en R y cae en R, se cumple esta desigualdad de las pendientes, ¿no? Esta desigualdad de las pendientes es importante. Vamos a ver en la última clase pues un teorema ahí que nos ayuda a decir cuándo una función es convexa en términos de derivadas. Pero bueno, eso lo vemos la siguiente clase. A lo mejor ya nomás nos falten dos clases para terminar
el curso. Y lo que va a pasar es que voy a dar indicaciones más adelante de qué pasa con la gente que quiere hacer reposiciones o la gente que quiere eh, hacer un final. ¿Está bien? Entonces, pues estén pendientes a las indicaciones. Bueno, bye.